Soy Antonio Espinosa, tengo 29 años, por poco, por desgracia. Y bueno, soy uno de los fundadores de Aguara, que es un proyecto del que hablaré, pero me gustaría centrar, como no puede ser de otra forma, este rato en hablar de valores. Voy a ponerme mi timer para no liarla. Y bueno, pues yo creo que una de las primeras cosas que me gustaría compartir es que creo que soy una de las personas más afortunadas que he conocido en mi vida y eso me mola bastante. Y bueno, pues desde ahí intento hacer las cosas que hago. Es verdad que no siempre he pensado de esta forma, no siempre me he visto de esta manera y bueno, quería compartir con vosotros algunas experiencias que me han ayudado a darme cuenta de que efectivamente soy una persona tan afortunada. Bueno, pues yo estudié arquitectura, aunque luego me he dedicado poco a ello, pero he sido pues un chaval muy normal, español, con mis amigos, con mi colegio, con mi universidad, con mi salir de fiesta, con todo lo normal, ¿no? Y cuando estudiaba en la carrera, en verano de segundo de carrera, un amigo me dijo, oye, ¿por qué no nos vamos a Perú? Que hay un misionero bueno, que necesita ayuda allí con algunas cosas para construir un colegio. Y bueno, a mí me hizo clic y pensé, joder, qué guay que lo que estamos dibujando aquí en la universidad, pues poder verlo en la vida real, ¿no? Poder ver una obra desde dentro, poder ver cómo pues esas vigas o esos materiales de construcción que dibujabas, pues cómo son en la realidad. Y bueno, pues nos fuimos un mes con el padre J, personaje espectacular, grandísima persona. Y bueno, estuvimos ahí un mes y la verdad es que no me acuerdo de nada de lo que aprendí de lo técnico. Lo único que me acuerdo es que conocí a gente absolutamente increíble, ¿no? Y la experiencia personal, la experiencia espiritual, la experiencia humana que viví fue como la semilla para muchas otras que vinieron después. Bueno, pues hay muchas anécdotas, ¿no? Pero para mí era la primera conexión con la pobreza material pues en una gravedad brutal, ¿no? Y estar en un lugar en el que convivíamos con los obreros que trabajaban con nosotros en la obra y luego ir a sus casas y compartir la vida con ellos, personas que vivían en una humildad total y luego además por las tardes íbamos a un barrio de chabolas donde bueno, ayudamos a Flor a construir su casa. Aquí veis, cuando empezamos con la obra, ella tenía los adobes, pero no tenía quien se la construyera y por las tardes fuimos allí, pues estábamos con los niños y estuvimos construyendo la casa. Y esto es muy bonito porque en el congreso anterior, en el primero que estuve, que fue en Sevilla, el padre Juan es sevillano y a raíz de ahí me llamaron, me llamó el padre Juan y me pasó a Flor desde Perú y no la había visto en, no sé si eran 8 o 9 años, ¿no? Y fue súper bonito porque me enseñó su casa, me enseñó cómo la había convertido en un bar, estaba intentando emprender, intentando salir adelante. Fue una historia preciosa. Y fueron como pequeños golpes, pequeñas píldoras de realidad que joder, para la persona que vive en España, en un mundo tan privilegiado, en un entorno como el mío, en el que pues, las necesidades que tienes no son necesidades, son caprichos casi siempre, pues fue como una revelación, ¿no? Tonterías, pero recuerdo que la persona que nos llevó de vuelta al aeropuerto, esto lo conté también en Sevilla, nos llevó en un coche, nos acercó al aeropuerto a Lima, estábamos a 1 hora y media y cuando llegamos allí vimos el símbolo de McDonald's en grande, ¿no? Y le dijimos, oye, nosotros llevamos un mes sin ver algo parecido, era el único McDonald's yo creo que había en Perú en ese momento, y le dijimos, oye, vamos a comer ahí y ¿te quieres venir con nosotros? Él no había estado en un McDonald's jamás. Y se vino con nosotros, entró en el aeropuerto flipando y nos pedimos el menú cada uno, él se pidió el suyo, nos sentamos en la mesa, nos pusimos a comer, Borja, mi amigo y yo, como animales y veíamos que él se lo comía muy poco a poco, se comió las patatas, se bebió la bebida y la hamburguesa no la tocaba. Y le dijimos, oye,
¿qué pasa con la hamburguesa? ¿No te gusta? ¿No la quieres? ¿Nos hemos equivocado al pedir? Dijo, no, es que la quiero guardar para llevarme a la casa y compartirla con mi mujer y mis hijos. Y claro, esas cosas, ¡buah! De repente a ti que vives como con otro código mental, te dan un tortazo en la cara, pero que duele más que si fuera con la mano abierta, ¿no? Y bueno, por supuesto le dijimos que se pidiera otra, que se la comiera y que se llevara a casa. Pero son esas pequeñas experiencias de humildad, de sencillez que te van, que van dejando como una semilla, ¿no?, en tu vida. Tuve la suerte el verano siguiente de estar en Camboya 6 semanas con Quique Figaredo, otro misionero español. Estuvimos haciendo, bueno, pues un programa de voluntariado, que había campamentos con niños, construir casas para familias con pocos recursos, y aquello empezó a gustarme. Yo me di cuenta de que eso empezaba a tener mucho sentido para mí, ¿no?, dedicar mi tiempo a esas cosas. Y bueno, pues de repente decidí que quería conocer África, y bueno, pues contacté a través del hermano de un amigo que había estado en Camboya conmigo, contacté con Amigos de Silva, que era es una ONG de Madrid, cuyo fundador, Paco Moreno, ha sido ponente de Lo que de verdad importa, otra persona de esas increíbles. Y bueno, y le dije, oye Paco, me reuní un día con ellos para conocernos y les dije, oye, yo quiero aportar algo, quiero ir allí, ¿qué puedo hacer? Y me dijeron, pues mira, tenemos un proyecto para rehabilitar un edificio del hospital, pero no tenemos presupuesto. Y yo le dije, ¿pero cuánto dinero hace falta? Y me dijeron 10.000 euros. Y claro, 10.000 euros se me hicieron un mundo en ese momento, ¿no? 10.000 euros, ¿de dónde saco yo 10.000 euros? Yo era la persona menos emprendedora que os podéis imaginar en la historia. O sea, no había ni vendido un cromo en el patio del colegio. Y bueno, pues le dije, bueno, pues yo los consigo. Y me vine arriba así, muy rápido. Y bueno, el caso es que yo no sabía ni por dónde empezar, pero 2 meses después pues había montado un jolgorio gigante, hicimos una fiesta, vendimos cuadros, vendimos arte, vendimos de todo, y recaudamos 13.000 euros en una sola tarde, que fue como, wow, no me lo puedo creer. Y entonces ya me fui a Etiopía en enero de ese año. Y Etiopía me enamoró, fue no sé, también un tortazo en la cara muy grande, pero no sé, como un flechazo brutal, ¿no? Y además trabajamos con Paco en Afar, que es la región más cálida y más seca del planeta. Aquí os enseño una imagen de un termómetro a 56,7 grados. Llegamos a estar a 57 y pico. Trabajamos en construcción. Estábamos las veces que estuve allí, estuve en enero de ese año, estuve el verano siguiente, luego volví unos meses para construir un quirófano y trabajábamos en la obra, trabajábamos pues bajo el sol y como obreros, ¿no? Y fueron experiencias brutales porque conocí un nivel de pobreza que ya es la nada, ¿no? O sea, en un lugar en el que además las condiciones climáticas son tan duras, ver cómo las personas salen adelante con nada y sobreviven muchas veces, más que pensar en qué voy a hacer mañana y en qué va a consistir mi vida, es cómo consigo salir adelante hoy, cómo doy de comer a mi familia hoy. Pues bueno, todo eso fue como seguir llenándome de cosas que a mí me iban removiendo por dentro, ¿no? Estuvimos construyendo, bueno, ese quirófano, y para que veáis, estos son los obreros con los que trabajábamos, ¿no? Eran refugiados de un campamento de refugiados de la guerra con Eritrea, y eran personas a las que no se podía contratar porque no tenían estatus legal y su único porvenir en la vida era quedarse en el campamento de refugiados y sobrevivir pues a base del trueque que podían hacer o de los alimentos que les llegaban de las grandes organizaciones humanitarias, ¿no? Trabajaban de esta forma, nosotros les compramos botas, les compramos cascos y era imposible que se los pusieran porque para que os hagáis una idea, yo me acuerdo cuando en el colegio estudiamos eso de que el ser humano pasa del paleolítico al neolítico cuando se asienta y cuando empieza a practicar la agricultura y la ganadería y deja de ser nómada. Pues en esta región, en Afar, había 1,5 millones de personas que eran nómadas. Todavía era una cultura prácticamente paleolítica, ¿no?
Y claro, el decirle ponte unas botas o un casco era como me está hablando un alien, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando, tío? O sea, dame trabajo y déjate de tonterías, que escabo lo que quieras, pero no me pongas cosas raras, ¿no? Hay que tener es como un salto empático para conectar con personas que viven casi en un planeta diferente al nuestro, ¿no? Y personas que además te enseñan una cantidad de cosas que tú vienes con tu cultura, con tu título universitario, con tu colegio estudiado, y de repente llegas a un lugar en el que te das cuenta de que hay una persona a tu lado que si necesita hacer fuego coge 2 palos y lo hace. Si ese día no hay comida no tiene ningún problema porque puede estar 2 o 3 días sin comer. Si tiene 1 litro de agua para 3 días se lo raciona y sobrevive. Y tú estás ahí y te das cuenta de que eres tan frágil, tan débil, tan poca cosa, tan pequeño que a veces te crees tan grande, ¿no? tan pudiente, tan superior. La lección de humildad que recibes en lugares como este es impresionante. Y bueno, aquí conocí a Abdu, que es el emprendedor social más joven que he conocido en mi vida. Abdu tiene una historia impresionante, ¿no? Y me apetecía compartirla porque perdí el contacto con Abdu, le hice un Facebook en su día cuando estaba allí y por lo que sea no he conseguido volver a hablar con él y os prometo que cuando pienso en él le echo de menos porque es que llegamos a tener una amistad brutal, era como un hermano pequeño para mí. Y Abdu lo que había hecho era, tenía una bici que además se arreglaba él, se reparaba él, y iba a la gasolinera y se había hecho con madera un pequeño maletero en la bici y llenaba garrafas de gasolina y las llevaba por el pueblo para gente que lo necesitaba. Pues como los delivery de hoy en día, él lo hacía en un pueblecito en el Cuerno de África. Y el tío pues se ganaba su dinero con eso y además con ese dinero había conseguido comprarse otra bici que alquilaba a sus amigos. Con lo cual estaba ya el tío generando una red de micronegocios muy chula y todo eso, lo que conseguía ganar, lo usaba para el fin de semana cogerse una furgoneta, irse a 150 kilómetros a una casa de las misioneras de la caridad donde estaba su madre internada con SIDA, comprarle una tarjeta de teléfono y poder dársela para poder hablar con ella durante la semana. En eso invertía la mayoría de su dinero. Es un chico que vivía con sus tíos porque su padre también se había ido, pero podéis verlo en la foto, esa sonrisa estaba siempre ahí y cuando yo le dejaba mi móvil se pasaba horas alucinando porque era una persona inquieta, una persona con ganas de aprender, con ganas de saber cosas nuevas, era el que mejor notas sacaba en su clase, era de esas personas que dices, es que da igual lo poco que tengas, da igual las condiciones adversas que haya en tu vida, a ti te va a ir bien seguro porque tienes sed, porque tienes ganas y porque además eres generoso, ¿no? Estas son mis zapatillas, es una anécdota, así terminaron después de varios meses de obra. Y ahora quería ir un momento a la cuestión del agua, ¿no? Que en Etiopía fue muy claro. En uno de los viajes a Etiopía, que es el que quiero documentaros aquí, porque a veces hacer ese mini viaje es interesante, es muy difícil hacernos a la idea de la realidad de las cosas en un lugar como Afar o como Somali Region, que es donde vamos a ir ahora, pero quiero contaros un poco cuál es la realidad del agua en estos lugares, ¿no? En Etiopía, que es este país en el Cuerno de África, veis en esta región sureste del país, que es la región somalí, vamos a ir a un pueblecito que se llama Gode, una ciudad pequeña en la que el aspecto bueno, pues del entorno es este, ¿no? Las familias tienen esta pinta, hay muchos niños, las pirámides de población son muy distintas a las nuestras y uno de los problemas fundamentales que hay en estos lugares es que los niños son mano de obra. Los niños son activos para que las familias salgan adelante, para trabajar, para producir, para bueno, pues para que hoy no falte lo mínimo, ¿no? Porque mañana ya veremos, lo primero es hoy. Y lo primero y lo más importante que hace un niño en un lugar en el que no hay agua cerca es buscar agua. Yo hago este ejercicio a veces y imaginaos que estáis en vuestra casa y os levantáis una mañana y encendéis el grifo del baño y no sale agua
y no sale agua en el baño, pero tampoco en la cocina, y no es un corte de tu edificio, sino que todo tu barrio está sin agua, toda tu ciudad está sin agua y además no va a volver en un rato, sino que de repente tienes que buscarte la vida, ¿no? Ir a trabajar o ir al colegio o cualquier otra cosa se convertiría en una segunda o tercera prioridad porque necesitas el agua para bebértela, para cocinar, para lavarte, para todo lo más básico que haces en el día a día, con lo cual el agua es lo primero, el agua es lo más necesario. Y en estos lugares el 75% de las veces son mujeres y niños los que tienen que buscar agua todos los días y invierten muchas horas en esto, ¿no? Estos son fotos pues, que hice durante un día, estos son un par de días con mi móvil, ¿eh? No os creáis que es una cosa muy trabajada, pero es una realidad que se ve mucho, ¿no? Mujeres y con sus hijos, con su burro en este caso, caminando distancias importantes para buscar agua. Y este chico, que además también se llamaba Abdu, es un ejemplo muy claro porque lo encontramos en medio del desierto, como veis, no hay nada ahí, y él salía a las 6 de la mañana de casa y volvía a las 12 del mediodía con ese bidón azul lleno. Tenía que ir a un río, rellenar el bidón y volverse a casa, con lo cual Abdu no podía ir al colegio. Y como él hay muchos niños que no pueden ir al colegio, muchas mujeres que no pueden tener un empleo, el problema del agua no es solo un problema de falta de disponibilidad, sino es un problema logístico. Toda tu vida depende y gira alrededor de poder tener acceso a ello y te limita en muchísimas cosas, en muchísimas posibilidades que son fundamentales también para desarrollar tu vida. Esta foto, que además representa el problema fundamental, que es el sanitario, es muy descriptiva, ¿no? Es un canal de riego donde beben los animales y donde la gente coge agua para llevarse a casa. El 80% de las enfermedades en estas comunidades se transmite a través del agua y se estima que el consumo, las enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada son la primera causa de mortalidad en todo el planeta. Con lo cual estamos hablando de un problema muy grande, ¿no? Que a veces viene agravado con, imaginaos tener que cargar un bidón de 25 kilos cuando no tienes un animal o cómo llevarlo, ¿no? Pues a la cabeza, a la espalda, caminando muchos kilómetros porque a veces estas personas tienen que desplazarse pues 3, 4, 5, 6 kilómetros cada día para poder buscar agua para la familia. Y bueno, pues algo que nosotros consideramos tan sencillo, tan obvio, tan evidente y casi mágico, ¿no? Un grifo que abres y siempre va a tener agua, en otros lugares es un gran lujo. Y ese fue un poco nuestro motivo de arrancar un proyecto así. Nos dimos cuenta de que esto no era un problema que se daba solo en un lugar llamado Gode, en el Cuerno de África, en un país llamado Etiopía, sino que era un problema global que afectaba a mucha gente en muchos lugares del planeta. Igual sorprende, pero en China hay más de 100 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. En India casi 100 millones de personas en esta situación. En Nigeria 63 millones, en Etiopía 43 millones y un largo etcétera hasta 700 millones de personas en todo el planeta en esta situación. Esto es 1 de cada 10 personas y es la población más o menos de toda Europa, para compararlo. Con lo cual estamos hablando de un problema muy grande, ¿no? Y eso es un poco lo que quisimos, el motivo por el que arrancamos Aguara. Nosotros decidimos que queríamos dedicarnos a luchar contra la pobreza y encontramos en el agua el motor básico para atajar la pobreza más extrema, la pobreza material más extrema. Y bueno, quisimos darle una vuelta al modelo tradicional de cooperación y dijimos, oye, esto además era pues 2013-2014, después de la crisis de 2008-2009, que había sido muy dura también para el sector de la cooperación, buscamos una forma alternativa de generar ingresos, que no dependiera de las donaciones y de las subvenciones, sino de vender productos. Y dijimos, ¿y qué vendemos? Pues agua. Esa fue nuestra primera idea. Vamos a vender agua en España para, con los beneficios, llevar agua a otros lugares del planeta. Agua, pues luego fue agua con gas y ahora también es refrescos ecológicos y de comercio justo y un montón de cosas molonas, pero bueno, el origen fue agua para hacer proyectos de agua. Y el modelo básicamente es que el 100% de los beneficios que genera la empresa se invierten en los proyectos de cooperación. Somos una empresa con mucho ánimo de lucro en la parte comercial, pero sin ánimo de lucro en la parte de los socios y de los propietarios y accionistas. Es una especie de híbrido entre empresa y ONG que nos mola, ¿no?
Los proyectos que hacemos son proyectos de acceso a agua potable, pozos, sistemas de recogida de agua de lluvia, almacenamiento, canalización. Y bueno, la verdad es que son proyectos que impactan muy profundamente primero en esa base, ¿no?, que es el acceso al agua, y luego también pues, en temas de saneamiento, en temas de agricultura, donde el agua es básica. Y bueno, pues trabajamos con organizaciones locales, con organizaciones que están muy pegadas al terreno, que conocen las necesidades de las comunidades, y no se trata de venir de fuera a decir qué es lo que hay que hacer, sino trabajar muy de la mano con las comunidades. Y además, esto ya entra un poco dentro de la historia y de la complicación, ¿no?, de un proyecto así, que dices, oye, voy a lanzar en España una empresa que no da beneficio. Vale, bueno, ¿cómo financio esto? Pues bueno, no va a ser fácil, pero bueno, más o menos vas consiguiéndolo, hay mecanismos. Pero luego cuando te enfrentas a, oye, tenemos que ser coherentes en las cosas que hacemos. Si nosotros queremos vender productos para impactar positivamente en la vida de personas, el cómo hacemos esos productos, el cómo los fabricamos, el cómo los vendemos, el cómo comunicamos, tiene que ser coherente. Esos valores tienen que estar impregnados en cada detalle, en cada pequeña cosa que hacemos. Y el primer gran reto al que nos enfrentamos fue el packaging, ¿no? O sea, cómo embotellamos esto. Esto era 2015, cuando a nadie le importaba el tema del plástico, porque el plástico se convirtió en el primer enemigo de la humanidad en 2018, pero antes nadie hablaba de esto. Pero nosotros empezamos a investigar y sí que encontramos que había un problema, y es que se fabricaba demasiado plástico y el residuo no se gestionaba bien y acababa en la naturaleza. Con lo cual dijimos, en lugar de fabricar más plástico, cojamos el que ya existe y para que no acabe en la naturaleza lo volvemos a convertir en productos. Y eso se llama fabricar productos reciclados. Y parecía muy obvio, dijimos esto lo vamos a hacer y es fácil, como todo lo que pensábamos en ese momento, recién salidos de la carrera y sin tener la más mínima idea de este sector ni de casi nada, ¿no? Pero bueno, luego nos dimos cuenta de que era complicado, no había hecho esto nadie nunca en Europa, era una tecnología que no se había probado, había muchas incógnitas, ¿no? Y luego, sobre todo, pues éramos tres mataos, Pablo, un amigo del cole, Luis, un amigo de mi padre, que bueno, él no era un matao, pero no conocía este sector, y yo, que sí era un matao, con una presentación de PowerPoint bastante cutre, por cierto. Ahora la veo a veces y digo, qué desastre, tío, qué cosas hacíamos. Y nos acercábamos a los proveedores de plástico y les decíamos, queremos hacer este proyecto, queremos hacer una botella 100% reciclada. Y nos decían, vale, pero ¿y de qué empresa sois? No, bueno, es una cosa que se llama Wara, pero ni siquiera es una empresa que está registrada, es un proyecto que tenemos. Vale, y no sé cuántas botellas habéis vendido otros años, vuestra experiencia en otras empresas. No teníamos nada, con lo cual nos decían, mira, la puerta está ahí, podéis ir saliendo y cerrad por fuera, ¿no? Y conseguimos que uno nos hiciera caso. Y lanzamos este proyecto. Tardamos 2 años y medio en vender la primera botella desde que empezamos con el proyecto por todas las complicaciones técnicas y fue muy desesperante, pero conseguimos lanzar esto y además es bonito porque el proveedor con el que hicimos este proyecto fue el primero que dentro de este mercado se adelantó, lanzó esto. Y ha sido el referente ahora cuando las grandes empresas están entrando en esto, ha cogido esa posición y digamos que ha sido algo muy positivo para ellos también, ¿no? Y bueno, pues muchos retos de transparencia. Cuando hacemos algo bueno en una empresa, tenemos que ser muy transparentes, porque además los españoles somos muy suspicaces y cuando alguien dice que va a intentar hacer algo bueno, enseguida pensamos qué malo estará intentando hacer, ¿no? Con lo cual hemos intentado llevar mucha transparencia a la empresa, tenemos todo colgado online, quiénes somos, qué hacemos, nuestras cuentas, pero hemos intentado llevarlo al producto. Que las botellas, nuestros productos tengan un código QR que cualquier persona con su móvil puede conocer los proyectos con los que colabora a través de su compra. Y bueno, pues en estos años nos hemos dedicado a abrir mercado, a conseguir clientes, a trabajar en la parte de marketing que ha sido más, pues oye, boca a boca y red social a red social, post a post, con ayuda de la gente que la verdad es que se ha implicado mucho con nosotros y bueno, también en medios y demás. Y hacemos cosas que intentamos que nos ayuden de esa forma orgánica. Y el año pasado, en Sevilla,
pues se me ocurrió proponer a la gente del público, había 3.000 personas casi, se me ocurrió proponerles que, oye, de los 3.000, a ver, seguro que había por lo menos 2.999 personas que tenían Instagram, ¿no? Y les dije a todos que nos tenían que seguir en Instagram y que eso era muy necesario y demás, y ahí se quedó, y al día siguiente teníamos 900 seguidores más, lo cual fue un súper impacto. Entonces, este año hemos querido hacer una acción un poquito más pensada, que consiste en que vamos a subir una publicación fija en nuestro Instagram de Aguara, que es aguara-h2o, y la idea es que si conseguimos llegar a 1.000 personas, a 1.000 seguidores nuevos, vamos a hacer un sorteo de una camiseta como esta, que es una camiseta que parece muy normal, pero es una camiseta de algodón orgánico africano, de comercio justo, muy molona y muy cómoda además. Entonces la idea es que entréis y que mencionéis en la publicación, en un comentario, a vuestros amigos o a las personas que conocéis que os inspiran, a aquellas personas con las que compartís los valores de los que estamos hablando y de los que vamos a hablar hoy, y a todos los que comenten pues, y nos sigan, haremos un sorteo de esta camiseta. Pero bueno, para seguir un poco, una de las cosas que son fundamentales en el emprendimiento social y en general en el sector de la cooperación es medir impacto, porque si no muchas veces te quedas en palabras bonitas y tienes que saber exactamente cómo está impactando eso, cuáles son las métricas que quieres tener en cuenta, cómo estás mejorando o empeorando. Y bueno, nosotros utilizamos dos componentes fundamentales, la parte medioambiental y la parte social. La medioambiental, a día de hoy, después de estos 4 años ya, se resume en más de 12 millones de botellas de plástico recicladas, que son casi 300.000 kilos de plástico. Y en la parte social, que esta es lo que nos mola de verdad, son 83 proyectos terminados en 17 países que están llevando agua potable a más de 51.000 personas. Damos ahí litros de agua a 56 millones. Bueno, la verdad es que está siendo una pasada el proceso, el llegar al mercado con algo que no es vender agua, que es vender valores, cómo hacerlo y sobre todo ver cómo la gente se vuelca, ¿no? Ver cómo el consumidor, el cliente está buscando algo más que un producto. La gente quiere encontrar cosas con las que se siente identificado. Y los valores de los que hablamos aquí, esos mismos valores son los que la gente busca cuando compra algo. Si tú sabes que la empresa que está detrás de los productos que compras es una empresa que está alineada contigo, con tus valores, que tiene una visión parecida al mundo, seguro que tu decisión de compra va a hacer que te decantes por ellos, ¿no? Gracias. Bueno, este es un poco el mapa mundi de los proyectos, que sobre todo trabajamos en países africanos, también en India, en Camboya, en Haití, en Perú, pero sobre todo países de África, 17 países. Y bueno, pues quería contaros, si consigo que avance esto, quería contaros primero una historia de uno de nuestros proyectos, que al final para nosotros es verdad que medimos impacto, que son importantes los números, pero para nosotros lo que importa son las personas que hay detrás de esos proyectos, ¿no? Y nos gusta conocer su nombre, su apellido, conocer quiénes son, cómo viven, qué hacen, aprender de ellos. Pues hay una historia que fue bastante impactante. Hace 2 años, en Benín, hicimos un viaje para grabar un documental de un proyecto que hicimos. Hicimos un pozo en un colegio y nos fuimos ahí a grabarlo. Y bueno, fue una experiencia muy bonita. El documental está en YouTube y demás. Pero además de eso, estuvimos documentando la realidad de comunidades en las que todavía no había agua, porque aquí es donde había agua, pero vamos a meternos en profundidad donde no hay agua, ¿no? Y nos fuimos a un pueblo que se llama Sansigandó, en la frontera casi con Nigeria, y estuvimos, bueno, nos reunimos primero con el alcalde del pueblo, que nos ofreció una Coca-Cola, que es como si te dan un vino de 300 euros aquí, ¿no? Es todo lo que tenía. Y luego nos fuimos caminando por el camino que hacían las mujeres todos los días
hasta el lugar donde recogían agua. Y cuando llegamos allí flipamos porque nos encontramos un charco, literalmente una especie de agujero donde la mujer tenía que meter el brazo con un cazo, sacarlo y llenar una palangana. Llevaba a su hijo en la espalda y se había recorrido 2-3 kilómetros para llegar hasta allí con el hijo colgando y se volvía con el hijo colgando más el agua en la cabeza, ¿no? Nosotros además en ese momento nos olvidamos no llevábamos agua. Y ya fue como, joder, hemos andado bajo el sol 3 kilómetros, estamos muertos de sed, imagínate esta persona, ¿no? Y el caso es que volvimos antes que ella porque teníamos que ver otra vez al alcalde. Cuando estábamos en su casa, al rato empezamos a oír gritos. Y salimos a la calle, bueno, calle, no os imagináis calle. Salimos ahí al pueblo y vimos que la mujer, quien estaba gritando, era la misma mujer que estaba recogiendo agua, que habíamos visto antes. Había llegado a su casa y en ese momento se había encontrado a su segundo hijo más pequeño muerto en casa. Y estaba gritando. ¿Sabéis cuando a veces se frivoliza y se dice que la vida en otros países no tiene tanto valor y que todo eso son idioteces? Porque cuando una madre pierde a un hijo en cualquier lugar, sea pobre o rico, sea de una cultura o de otra, los gritos de dolor de esa madre, os aseguro que son los mismos de cualquier madre aquí en España que podamos conocer. Y oímos cómo gritaba y nos acercamos y claro, nos dimos cuenta de que esa mujer sin querer y sin saberlo estaba matando a sus hijos, porque les estaba dando un agua que estaba putrefacta, que recogía de un agujero, que estaba llena de bacterias, de enfermedades, pero no tenía otra cosa que darles. Y claro, el choque fue tan grande de decir, sí, yo me sé la teoría, ¿no? Me sé que el agua es necesaria, sé que esto impacta positivamente, pero cuando ves el potencial que hay de impactar positivamente desde la base en algo tan, no sé, que damos tanto por hecho, dices, no, es que esto es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Esto es a lo que yo me tengo que dedicar y por encima de mi cadáver vamos a cerrar un proyecto así, si vienen mal dadas, porque hemos tenido muchas dificultades en el camino. Y lo bonito y el final de la historia, que es un final bonito, es que en San Sigando hay un pozo ahora mismo que construimos el año siguiente y es uno de los casos de éxito súper bonitos con Aguara, que además desde la comunidad hemos hecho con ellos hicimos una campaña que cambiamos las etiquetas de nuestras botellas y les pusimos el nombre de 50 personas distintas del pueblo que nos contaban con un vídeo a través de un QR que había en la etiqueta cómo el agua había impactado en sus vidas, ¿no? Con lo cual ha sido un proyecto precioso porque hemos vivido el antes, el durante, el después y bueno, es de esas cosas que te impactan y que te dicen estás haciendo lo que tienes que hacer, estás en el lugar correcto, aunque tengas días malos, aunque tengas épocas difíciles, aunque a veces quieras mandar literalmente a la mierda todo, porque eso pasa mucho, estás haciéndolo, estás donde tienes que estar, no te preocupes, sigue así, no te has equivocado. Gracias. ¿Y qué más os voy a contar? Bueno, algunos premios que nos han dado. Otra historia que quería contaros. ¿Cómo voy de tiempo? 7 minutos. Una historia muy reciente que también es, yo creo, muy representativa de cosas que nos pasan aquí cerca, ¿no? Y de una realidad que estamos viviendo ahora todos. 2019 fue un año bueno para nosotros, pero arrancó 2020, enero y febrero fueron los mejores enero y febrero de nuestra historia, crecíamos por encima del 70% frente al año anterior. La primera semana de marzo fue la mejor semana de nuestra historia en ventas, estamos creciendo más de un 90% frente al año anterior y vamos a hacer la mejor campaña de nuestra historia en un aeropuerto, liando a media España. Iba a ser el mejor año de nuestra vida, teníamos el pipeline de proyectos y de pozos que íbamos a hacer era brutal, ¿no? Estábamos pensando en contratar más gente y de repente llega la segunda semana de marzo y como a todos el mundo se nos viene medio abajo, ¿no?
Para nosotros, que nos dedicamos en la parte comercial a vender productos que van sobre todo a hostelería, a máquinas de vending en entornos corporativos, a hoteles, de repente se cortó todo de golpe. En abril y en mayo nuestras ventas cayeron un 91%. Es algo que es insostenible. Y claro, imaginaos lo que es para un equipo pasar de una semana en la que lo estás petando, literalmente, a, oye, es que no sabemos ni qué hacer, es que igual tenemos que cerrar, todos nos vamos a ERTE, lo primero, todos a ERTE, todo el equipo. Se acabó proyectos, cerradas las campañas, cerrado todo. Joder, ¿cómo levantas esto, no? ¿Cómo levantas esto además ante la incertidumbre de decir es que esto no va a durar 2 semanas? Es que no sabemos lo que va a durar, no tenemos ni idea. Y esas cosas de la providencia que nos llegó un mensaje del hermano de una chica que había trabajado con nosotros, que estaba en un hospital en Madrid con COVID, y nos dijo, oye, aquí no hay botellas de agua, faltan botellas de agua. Y bueno, nosotros no entendíamos muy bien por qué, pero mandamos directamente 5 pales de agua a este hospital. Y publicamos en nuestras redes sociales que en la medida de lo posible nos poníamos a disposición del resto de hospitales por si tenían necesidades similares. Resulta que en los hospitales y en muchos hospitales no se dan botellas de agua, se utilizan vasos que en ese momento eran una fuente de contagios brutal porque había que lavarlos, volver a ponerlos. Logísticamente era un problema enorme porque en los vasos cabía muy poca agua y el personal que estaba totalmente colapsado tenía que estar yendo constantemente. Además, para unos pacientes de COVID que bebían muchísimos litros de agua porque la medicación que les daban les daba muchísima sed, y con el problema añadido de que muchos de ellos eran mayores y necesitaban agua mineral. Con lo cual, de repente nos dimos cuenta de que lo que teníamos era oro, o sea, era un bien de primera necesidad. Y hicimos esa publicación y bueno, pues la primera semana no dimos abasto. Donamos 77.000 botellas en 20 hospitales y la previsión para la semana siguiente era el doble. Y claro, dijimos, oye, esto está muy bien, es muy bonito donar y ayudar, pero esta empresa ha dejado de ingresar, no tenemos cómo sostenernos económicamente y estamos donando por encima de nuestras posibilidades, pero esto es insostenible. Y recuerdo perfectamente el día, creo que es el 13 de marzo, que tuvimos una reunión y decíamos, oye, la semana que viene, ¿qué hacemos? ¿Decimos a los hospitales que no podemos seguir o no les decimos nada y buscamos una solución de aquí al lunes? ¿Qué hacemos? Y Pablo, mi socio, dijo una frase que a mí no se me va a olvidar nunca. Dijo, vamos a dar hasta lo que no tenemos. En un momento como este no podemos pensar en sostenibilidad. No, es que tenemos que dar hasta lo que no tenemos, porque esto es necesario para la vida de la gente. Así que dijimos, adelante con todo. Una hora después teníamos montado, nos había llegado de parte de una plataforma de crowdfunding que nos ayudaban a montar gratis un crowdfunding que pusimos en marcha la semana siguiente, y eso nos permitió en 6 semanas recaudar dinero suficiente para cubrir el coste. Obviamente nosotros no ganamos nada con eso, solo cubríamos coste de más de 1,3 millones de botellas que donamos a más de 100 hospitales y residencias de mayores en toda España. Gracias. Gracias. Y bueno, pues eso tuvo como muchos impactos, ¿no? Un impacto económico difícil para nosotros, si ya la cosa estaba mal fue un agujero mayor, pero sobre todo tuvo un impacto en el equipo increíble. O sea, un equipo que estaba deprimido, que estaba asustado, que estaba dividido, que estaba con una incertidumbre que no sabía cómo gestionar, no sabíamos ninguno, yo el primero. O sea, yo tenía que liderar un equipo de personas y no sabía ni qué decirles. No sabía por dónde empezar a decirles lo que teníamos que hacer, ¿no? Yo no me había visto en algo así jamás, ni creo que nadie. Y de repente teníamos una misión en común. Íbamos a hacer lo que teníamos que hacer, la misión de nuestra empresa, que es llevar agua a quien lo necesita. Lo que pasa es que ahora estaba mucho más cerca.
Y eso nos unió y durante 2 meses nos ayudó a tener foco en, oye, esto es lo que tenemos que hacer, este es nuestro equipo, confiamos los unos en los otros, lo demás se va a arreglar, se arreglará de la forma que sea, pero ahora esto es lo importante, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy Aguara sigue existiendo, no ha quebrado, gracias a Dios. Las cosas, hemos pasado una temporada muy dura, pero vamos mejorando y saldremos adelante seguro, no me cabe ninguna duda. Después de esto quería terminar, que tengo que terminar ya, volviendo un poco al inicio, ¿no? a la parte de los datos y haciendo una reflexión. Antes os he dicho que en el mundo hay 700 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Os doy algún dato más. En el mundo hay 800 millones de personas que viven con menos de 1 euro al día, que es bajo el umbral de la pobreza extrema. Hay 1.600 millones de personas que no tienen electricidad en su casa, 2.000 millones de personas que no tienen un baño en su casa y 3.000 millones de personas que viven con menos de 2 euros al día. Ese es el mundo real en el que vivimos, en el que estamos, y 3.000 millones de personas con menos de 2 euros al día es casi la mitad de este planeta. O sea que yo creo que muchas veces tenemos que plantearnos dónde estamos, replantearnos dónde estamos, porque si hacéis el cálculo, y yo os prometo que lo he hecho, vosotros y yo, que estamos en España, en Valencia o ya donde sea, porque esto se ha abierto mucho, que vivimos en esta sociedad con tantos privilegios, con tantas oportunidades, en una clase media acomodada, vosotros y yo somos el 1% más afortunado del planeta en lo que tiene que ver con acceso a posibilidades materiales, en lo que tiene que ver con oportunidades. Luego todos tenemos nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras cuestiones familiares, personales, pero si tenemos en cuenta el punto de partida de las posibilidades materiales, somos el 1% del planeta. Y si además tenemos en cuenta no solo al mundo actual, sino a toda la gente que ha vivido la historia de la humanidad, somos el 0,1% más afortunado de toda la historia de la humanidad. Nosotros. Y esto no es ninguna exageración, esto es bastante científico. Con lo cual, yo creo que a veces tenemos que salir de la burbuja en la que vivimos y dejar de pensar que no podemos hacer nada, ¿no? Porque siempre nos comparamos pues, con el que está mejor, con el que está en Instagram y parece que tiene una vida fantástica, con el que sale en las series, con el que sale en las pelis y pensamos que yo qué puedo hacer, ¿no? Yo que soy un pringao, ¿qué puedo hacer? Pues si en vez de mirarlo de esa forma nos salimos un poco de esa burbuja y lo miramos en el contexto mundial, en el mundo real en el que vivimos, porque vivimos en un mundo ya global, nos damos cuenta de que en las posibilidades que tenemos de impactar positivamente en el mundo desde donde estamos, con los regalos que hemos tenido, por eso se hablaba de agradecimiento, son increíbles, ¿no? Y esto no lo digo para haceros sentir mal, no lo digo para haceros sentir pobre gente que vive en otros lugares con menos cosas, sino para que os sintáis profundamente agradecidos de lo que tenéis y de dónde estáis, para que repenséis un poco vuestro juicio sobre vuestra propia vida. Es que estamos en un lugar absolutamente privilegiado y eso nos da muchas posibilidades, ¿no? Creo que además hay que ligarlo con la cuestión del trabajo. Yo creo que la mayoría de gente que atiende a estos, que viene a los congresos y que seguro que está viendo esto, es gente joven, gente que está terminando el colegio. El día de mañana trabajaréis. Y al trabajo le vais a dedicar unas 8 horas al día, 10, algo más si emprendéis, si montáis vuestra empresa. Y si hacéis la suma de todas las horas que vais a trabajar en vuestra vida, más o menos van a ser unas 75.000 horas. Y hay una sola cosa a la que vais a dedicar más tiempo que al trabajo y es a dormir. Pero no os vais a enterar de nada, con lo cual eso es tiempo relativamente gastado, ¿no? La actividad consciente a la que más tiempo vais a dedicar en vuestra vida es al trabajo. Con lo cual, buscad un trabajo que tenga sentido. Buscadle sentido al trabajo, a esas 75.000 horas, porque si solo tenéis un trabajo para ganar dinero, para luego poder invertirlo en el resto del tiempo que os queda, por las tardes cuando volvéis cansados, los fines de semana cuando estáis reventados o los 20 días de vacaciones que tenéis al año,
estáis tirando la mayor parte de vuestra vida para aprovechar una pequeñísima parte. Y eso no puede ser, no podéis permitiroslo, no podéis malgastar toda esa vida. Con lo cual, no se trata de tener una ONG, trabajar en una empresa social, no, desde donde estéis, ya sea cualquier empresa, ya sea de cualquier sector, fabrique lo que sea, venda lo que sea, se dedique a lo que sea. Bueno, hay cosas igual que igual es mejor no dedicarse, pero en cualquier empresa el impacto social no empieza en Etiopía, no empieza en el Cuerno de África, el impacto social empieza en la persona que tenéis al lado, que igual tiene un mal día, que igual tiene un problema familiar, que igual tiene una depresión, que igual necesita un rato que te pares, que te sientes, que le escuches, y ahí empieza el impacto social, porque si solo pensamos en las cosas grandes, en los números grandes y nos olvidamos de quién está a nuestro alrededor, y os lo digo yo, que me he olvidado muchas veces de la gente que tengo a mi alrededor porque me he pasado años pensando que tenía que ayudar a gente que está a miles de kilómetros. Si perdemos el amor a lo cercano, si perdemos el amor al prójimo, no vamos a saber nunca amar de verdad a quien está lejos. Con lo cual, volvamos la mirada a intentar tener ese impacto positivo en quienes están muy cerca. Y por si alguien todavía se siente un pringao y piensa que no puede hacer nada, os lo aseguro, que mayor pringao que yo va a haber pocos. Y aunque tampoco hemos hecho una empresa muy grande, hemos conseguido cosas que os prometo que a pesar del esfuerzo, de la dificultad y de muchos días malos, han merecido la pena y volvería a repetirlo todas las vidas que viviera. Así que muchas gracias. Me he pasado un poco. No pasa nada, Antonio. Se queda. Antonio Espinosa, no te vayas, que tenemos preguntas para ti, hombre. Vale. Esto no va gratis. Primero, no, y aparte que tenemos preguntas para ti, pero lo primero que ojalá fuese yo tan pringao como tú y hacer las cosas que haces, eso que dice el primer pringao soy yo, para nada. Me hace cosas serias lo que hacéis. Me impones, aquí. Pero porque soy más alto, muy grande, ¿no? muy Me agacho fuerte. así un poco. que cosas serias lo que hacéis, que oímos muchos proyectos, muchas situaciones de emprendedores que unos llegan, otros no llegan, lo importante es hacerlo, lo vuestro es serio, de hecho, me ha gustado mucho, apunto frases, lo de ahora es importante, que decía tu socio, ¿no? Cuando estaba pasando aquí la escasez de agua en hospitales, vale, estamos ayudando a Etiopía, pero tenemos agua, ahora es importante aquí, vamos a ayudar aquí. Eso me parece un poco la esencia de todo, ¿no? Sí. ¿No? El otro día decía algún ponente, no me acuerdo dónde era, creo que era en Bilbao, decía... alguien le preguntaba, ¿cómo podemos ayudar? O sea, que quiero hacer cosas y no sé el qué. Y decía, piensa que te duele y ahí es donde tienes que ayudar, ¿no? Lo de ahora es importante. Eso es un poco vuestra base. Sí, hay una frase que decimos mucho que es que no tiene mucho sentido intentar ayudar a miles de kilómetros de nosotros si tienes a gente amargada en una oficina en Chamberí, que es donde nosotros tenemos la oficina, ¿no? O sea, lo primero es la gente que está cerca y desde ahí construyes cosas grandes. Claro. No sé si preguntas, bueno, vamos a ver las preguntas y si no te completo yo alguna que tengo alguna duda, porque hay gente que nos pregunta desde Valencia, la verás. Hola, soy Montse Rostormo de la Universidad Católica de Valencia y estudio Magisterio. Mi pregunta va para Antonio Espinosa. El otro día dio la casualidad que compré la botella de agua y me interesé por la causa. Y quería saber que cómo hacéis para que todos conozcamos la botella y la compremos para contribuir en los proyectos. Muchas gracias. Maravilla, ¿no? Qué bueno, joder, qué ilusión, sí. Con la ya botella en la mano. Me gusta mucho la gente joven que quiere hacer magisterio. Creo que es una intención maravillosa y una vocación estupenda. Es una pasada. Que compra tu botella, por ahí. Pues, a ver, no tenemos presupuesto para hacer anuncios en televisión, ni en la radio, ni entonces... Dependemos de la gente, dependemos de personas como tú que estáis en casa y que se lo contáis a vuestro círculo, a vuestros amigos, a través de, pues, cuando quedéis con ellos en las redes sociales o como sea, porque si no tenemos dinero, por lo menos tenemos el tirón de la gente y eso hasta ahora pues, nos ha servido y espero que cada día más. ¿Dónde se pueden comprar las botellas? Que es lo que te quería preguntar yo, porque has hablado de hostelería, de supermercados y tal, pero cualquiera de nosotros, ¿de qué manera podemos comprar la botella? ¿Se puede? Pues en nuestra web se puede comprar, se puede comprar ¿Qué es? La web es aguara.org, auara.org. Bien. Y luego pues en varios canales de supermercados, todo eso está en nuestra web,
bueno, que en casi toda España se puede comprar relativamente cerca. Perfecto. Venga, otra pregunta. Hola, soy Luis y mi pregunta es para Antonio. ¿Quién te financió para llevar a cabo este proyecto? Gracias. Qué bueno. ¿Cómo arranca esto? ¿Quién te da la sí. pasta al principio? Pues primero pones toda tu pasta, porque si tú no la pones, no le puedes pedir a nadie que la ponga. Si tú no te crees esto, nadie se lo va a creer. Entonces, primero tienes que esforzarte tú. Luego, familia y amigos, que son los primeros a los que engañas. Y luego, pues hemos pasado por todas las fases, por todas las modalidades, crowdfunding, fondos de impacto, con una particularidad, y es que nosotros nos financiamos a través de préstamos participativos. Como nuestra empresa no da un beneficio al accionista, nosotros tenemos una deuda que vamos devolviendo y el capital de la empresa se mantiene íntegramente destinado, comprometido al fin social. O sea que a los amigos y familiares igual no ven ya la pasta de vuelta, pero a las empresas que... No lo digas, que igual. A las empresas que os ayuden, fundaciones y tal, al final una parte de ese dinero va destinado a devolverlo, el beneficio 100% destinado a Wara. Perfecto. ¿Tenemos alguna más? Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí. Hola, mi nombre es Álvaro Piqueras y mi pregunta es para Antonio. ¿Algún suceso le hizo tomar el camino para ayudar a las personas más desfavorecidas? Hemos contado unos cuantos, sí, yo creo. Bueno, ¿alguno que te venga así a la cabeza, así rapidito? Pues yo creo que en Perú fueron varios. En Perú, es que es muy duro, es que son historias muy duras. A veces me da un poco de reparo contarlas, pero... Bueno, yo creo que no, porque yo creo que el reparo va en contra de la realidad, siempre. Sí, entonces, si hay gente joven en casa que se está enfrentando a un mundo local, que es lo que tienen acceso, su colegio, su entorno, su casa, su ciudad, y algún viaje por ahí suelto, no está mal que sepan qué pasa en el resto del mundo, ¿no? Pues en Perú, cuando estábamos en aquel barrio tan humilde construyendo esta casa, otra de las madres solteras a las que conocimos se llamaba Ruth. Ella tenía 3 hijos en ese momento, ahora creo que tiene 6, si no me equivoco. Hablé con Ruth hace poco también, después del Congreso de Sevilla. Y la historia de Ruth fue brutal, porque era una persona muy entera, muy alegre, pero un día me acerqué a ella y le pregunté: oye, Ruth, cuéntame sobre tu vida. Y en ese momento, en ese mismo instante, se derrumbó, empezó a llorar, se me tiró encima. Yo siempre he sido una persona un poco tímida, un poco fría, me cuestan así como el tú a tú, ¿no? Cada vez menos, estoy mejorándolo, pero se me tiró encima, se me puso a llorar, me empapó la camiseta y me empezó a contar una historia en la que ella, pues, sus padres la habían abandonado, se había criado con su tía o con su abuela. Luego se había quedado embarazada ella dijo, vivía con mi abuela entre ratas y cucarachas. Se había quedado embarazada de un hombre que la maltrataba, le pegaba con una manguera, porque es que daba unos detalles súper escabrosos. Le pegaba con una manguera, además la abandonó, se fue, la dejó con los hijos, y ella vivía en una chabola con los 3 hijos, y os prometo que eran los 3 niños más sonrientes del pueblo. O sea, les llamábamos los niños sonrientes porque literalmente llegabas allí, llegabas por las tardes que íbamos y te salían 3 niños con una pelota medio pinchada para que jugaras con ellos y siempre, siempre sonriendo. Y esta mujer había conseguido criar a 3 niños felices después de pasar esa infancia, con lo cual dices, joder, al final... Sí puedes hacer cosas que impacten mucho poniéndole amor al día a día, ¿no? Que muchas veces es lo que falta. Pues seguid así, por favor, porque más gente como vosotros y todo irá mejor. Gracias. Antonio Espinosa, felicidades. Ahora.